El expresidente colombiano Álvaro Uribe comparece ante el Congreso de su país por el espionaje telefónico que hizo la policía secreta DAS durante su mandato. Por más de 2 horas, el exmandatario se dedicó a intentar limpiar su imagen y la de su gobierno ante los miembros de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Uribe no aclaró su responsabilidad en las escuchas ilegales realizadas por el DAS contra jueces, periodistas, políticos y activistas sociales. Buena parte de su versión libre sobre las chuzadas giró en torno a lo que Uribe llama su política de seguridad democrática. Fue lo que nos propusimos, una política de seguridad democrática. Pocos días antes de la elección presidencial de 2002, yo me permití entregar un manifiesto que se llamó el Manifiesto Democrático de 100 puntos a la opinión ciudadana. En el punto 27 de ese manifiesto se dijo: la seguridad será democrática para proteger a todos, al trabajador, al empresario, al campesino, al sindicalista, al periodista, al maestro, frente a cualquier agresor. Y esa fue una obstinación, la protección de todos los colombianos. Vélez, tanto habla. A ver, repasemos algunos sucesos de la seguridad democrática de la cual Álvaro Uribe Vélez tanto habla. Arriba Bogotá le responde a la ciudad. Edgar Bautista, un joven de 20 años, resultó herido luego de que un miembro del SMAT lo atacara con un arma para disipar disturbios. Al parecer, el muchacho protestaba porque el escuadrón móvil entró al barrio del Claretiano de Bosa y agredió a una vecina. Por eso se acercó al uniformado para reclamarle. Vea, es que nos estaban pegando y nos estaban agrediendo. Una niña de... Luego todo fue angustia para él y su familia. Bueno, médico, venga. Los vecinos le lanzaron piedras al SMAT. Son las 9:20 de la noche, el equipo del Noctámbulo ha quedado en la mitad de un enfrentamiento entre el SMAT y un grupo de personas residentes del sector del Claretiano en la localidad de Bosa. Allá está el SMAT y de este lado está la población. Han sido muy injustos, toda la tarde han estado así, cogen a cualquiera que pasa, cualquier muchacho o una muchacha y le van pegando. El arma con que fue herido Edgar Bautista es utilizada por el SMAT en lanzamientos parabólicos. Usada a quemarropa, puede generar heridas de consideración. Se han metido a las casas sin saber por qué, porque hay muchachos que sí, de pronto están protestando y todo. Pero ¿por qué cogen a los que menos tienen que hay culpa? Ya sobre las 10 de la noche este muchacho va a ser atendido por una ambulancia de la Secretaría de Salud, luego de esa herida que sufrió, ocasionada por el SMAT. Un niño de 15 años, estudiante de 9º grado, del Liceo Hermano Miguel de la Salle, ¿sí? Él es terrorista, usted tiene hijos. Ellos protestaron, usted ha protestado, por eso usted es terrorista, por eso hay derecho que 8 miembros de la Policía Nacional del SMAT, ¿sí? ¿Y quién es el patrón del SMAT? El señor presidente. Lo asesinan a garrote. No contentos con eso, la Policía Nacional me sigue persiguiendo y me dispara y me hace paseos. Pregunto por qué. Un niño de 15 años, estudiante de 9º grado, otro terrorista más. Créame, señor presidente, como dice la propaganda, estamos en el lugar equivocado. Estamos en el lugar equivocado. Ahorita que yo le dije que dejara al muchacho quieto, que era una amistad mía, cogió y un señor de eso me pegó así durísimo con unos tubos amarillos. Y yo no le hice nada, yo nomás le dije, suélteme, que soy un mal parido, le dije nomás así. Y me cogieron, me pegaron así durísimo, yo me tocó venir. Entonces... Estaba en la protesta pacífica y me dispararon. Pero cualquier cantidad de ambulancias, porque la policía, ustedes con su general Naranjo son los que han estado aquí masacrando a la gente. Ahí está, con esto fue que le pegaron al señor en la cara. Yo estaba junto a él cuando el señor se cayó y esto estaba que botaba gas y lacrimógeno, lo cogí yo a pie para desalejarlo de ahí.
porque le hacía daño también los gases que estaba exigiendo eso, pero con esto fue que le pegaron, por eso fue que yo lo alcé y tengo la evidencia para denunciar eso. Porque a ese disparo se lo hicieron de frente a él, de frente a él en menos de 4 metros. Pero a uno le da tristeza después de haber elegido un presidente como Uribe, que uno creía que era un buen presidente. En la audiencia sobre el caso de espionaje durante su gestión, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, enumeró las instrucciones que dice haber emitido al entonces jefe del DAS, Andrés Peñate. Investigue las acusaciones contra el DAS que han generado los escándalos. Pida apoyo a las entidades de control para eso y remita a las instancias adecuadas cualquier hallazgo. El DAS no es ni puede ser una policía política. Los recursos del DAS deben invertirse en los objetivos de la seguridad democrática, que son el control territorial y la defensa de los derechos de los ciudadanos amenazados por los grupos terroristas y narcotraficantes. Los recursos de inteligencia no se pueden destinar a perseguir o a acosar opositores, sindicalistas, periodistas, a ciudadanos, en virtud de su ideología o postura con respecto al gobierno y sus políticas. El DAS debería destacarse por su celo en dar garantías a la oposición, periodistas, sindicalistas. Debería especializarse en recoger información que permitiera la captura, desmovilización de grupos terroristas. Esas fueron las instrucciones. Nos vamos a Colombia. Volvemos allí porque hay más ya de esta jornada de trabajo en la Cámara de Representantes. Tenemos las imágenes. Es la comparecencia en este momento del expresidente colombiano Álvaro Uribe a raíz del escándalo en su país de las chuzadas o interceptaciones telefónicas. Mi identificación es 70041053, cédula de ciudadanía expedida en Medellín. Nombre y apellidos de los padres. Mis padres fallecidos, Alberto Uribe Sierra y Laura Vélez de Uribe. Lugar de residencia. Resido en Río Negro. Estado civil. Casado. Edad. 59 años. La primera que leí. Ocupación y profesión. Me gradué de abogado. Ahora me pregunta usted por la ocupación. Brego a defenderme. Volvemos a reiterar en esta diligencia los poderes disciplinarios que tiene y las medidas correccionales que tienen los jueces. Vuelvo y lo repito, artículo 144 de la Ley 600, artículo 145 de la Ley 600 del 2000, artículo 39 del Código de Procedimiento Civil y artículo 58 de la Ley 270 del 2000, del de 1996. Acto seguido, a continuación, el honorable representante investigador, coordinador, Carlos Eduardo Osorio, le informa sucintamente al versionado acerca de los hechos de la investigación y le ordenará rendir versión libre en la presente diligencia. Señor doctor Álvaro Uribe Vélez, la Comisión de Investigación y de Acusaciones del Congreso de la República, a propósito de una iniciativa de varios congresistas, inició de oficio el día 21 de octubre del 2010 estas diligencias previas relacionadas con las interceptaciones telefónicas, interceptaciones ilegales que son motivo de la investigación. Lo primero que procedo a preguntarle, señor doctor Álvaro Uribe Vélez, es si es su deseo rendir esta versión libre, dejando constancia que ha sido usted enterado de los derechos que le asisten como indiciado en estas diligencias. Honorable representante, es mi deseo, he sido enterado y además desde finales del año pasado pedí que dentro de las posibilidades legales fuera pública. Como quiera que es conocedor
usted de sus derechos y de que ha manifestado su decisión de rendir esta versión, procederemos de conformidad. El doctor Álvaro Uribe Vélez, a partir de este momento, se encuentra dentro del marco de la diligencia de versión libre que le asiste y está en todo su derecho de expresar lo que a bien tenga sobre este particular. El doctor Yair Acuña, como representante e investigador dentro de esta comisión de representantes que hemos sido designados, en su momento le hará las preguntas de rigor y se dará su espacio al final de la diligencia para las constancias que a bien tengan los sujetos procesales. Se deja constancia también en esta diligencia que está presente el señor representante del Ministerio Público, que valga decir, representa los intereses de la sociedad, el doctor Jorge Alberto González Vázquez. Señor secretario. Puede iniciar conforme a lo que informó el doctor Carlos Ebro, señor Álvaro Uribe Vélez. Señores honorables representantes, señor secretario de la comisión, me acompañan a esta diligencia el doctor Jaime Lombana, quien ha sido apoderado mío en innumerables casos que se han tramitado o que reposan en esta comisión. También el doctor Jaime Granados, quien me representa en algunos casos, y el doctor David Espinosa. Debo empezar refiriéndome a las observaciones que hizo el gobierno que presidí para nombrar los directores del DAS. Por cuanto es a esta institución a la que le han hecho la mayor cantidad de imputaciones y, por supuesto, a la Presidencia de la República. El primer director del DAS fue el doctor Jorge Noguera, abogado especializado en Derecho Público, con experiencia laboral en Cor Magdalena, en la Gobernación del Magdalena. Trabajaba en un alto cargo en la Gobernación del Magdalena cuando era gobernador el doctor Juan Carlos Vives. Yo había conocido al doctor Juan Carlos Vives en el Congreso de la República. Ha tenido la mejor reputación. Fue una gobernación sumamente acreditada. El doctor Juan Carlos Vives, no obstante ser miembro del oficialismo liberal, hizo parte del grupo de liberales oficialistas que acompañaron la candidatura del doctor Luis Carlos Galán. Para mí fue muy importante que el doctor Jorge Noguera hubiera trabajado como hombre de confianza en la gobernación del Magdalena del doctor Juan Carlos Vives. También trabajó el doctor Noguera en la Sociedad Portuaria de Santa Marta y en Puertos de Colombia. El doctor Noguera estuvo entre el 16 de agosto de 2002 hasta el 26 de octubre de 2005. Conocí la familia del doctor Noguera en Santa Marta, algunos de sus hermanos, supe de sus padres, unos ciudadanos totalmente correctos. Lo mismo la familia de su señora esposa en la ciudad de Cúcuta. Tal vez la única ocasión en mi campaña inicial a la presidencia, cuando dormí en una casa de familia en Santa Marta, lo hice en la casa del doctor Noguera. Un apartamento de un matrimonio joven, sin excesos. Yo me formé buena impresión de él. Lo nombramos director del DAS. Las acusaciones graves contra el doctor Noguera aparecen en la Semana Santa de 2006, cuando ya hacía varios meses él se había retirado del DAS. Después nombré en su reemplazo al doctor Andrés Peñate. El doctor Andrés Peñate tiene una maestría en el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. Su inicial recomendación la recibí de mi profesor Malcolm Dease.
El doctor Peñate es economista de la Universidad de los Andes. Antes de ser nombrado director del DAS, fue viceministro de Defensa. Tuvo un gran desempeño. Una experiencia laboral en Inglaterra, en compañías internacionales. ¿Por qué se retira el doctor Peñate? El doctor Peñate me dice que tiene que retirarse porque ya tiene unas hijas en edad de universidad, que el costo es muy alto de colegio, que tenía una oferta laboral de muy buenos ingresos en el sector privado. Yo le ruego mucho que nos siguiera acompañando, dijo que no podía. Y entonces él mismo me recomienda a la doctora María del Pilar Hurtado. La doctora María del Pilar Hurtado había trabajado con nuestro gobierno. Yo la vine a conocer en el gobierno. Una persona de muy buenos antecedentes profesionales, de una familia con valores éticos. El doctor Peñate estuvo muy a gusto con el desempeño de la doctora María del Pilar Hurtado en el DAS como secretaria del doctor Peñate. ¿Por qué renuncia la doctora María del Pilar Hurtado? Un funcionario de apellido Valle del DAS, fallecido, produjo un oficio según el cual debería hacerse seguimiento a los movimientos políticos del Polo Democrático. Un oficio en total contravía de las indicaciones que había dado mi gobierno y a las cuales me voy a referir más adelante. La doctora María del Pilar Hurtado expresó que ella no conocía ese oficio, que ella no había ordenado ese oficio y que ella renunciaba por responsabilidad política. Después, cuando renuncia la doctora María del Pilar Hurtado, se nombró al doctor Felipe Muñoz, quien es actualmente director del DAS. Creo que alcanzó a trabajar el último año y medio de nuestro gobierno y ha estado como director del DAS durante todo este año del presidente Santos. Él había hecho un ejercicio transparente, eficiente, en la Superintendencia de Compañías de Vigilancia Privada. En esa superintendencia, como en casi 500 entidades de gobierno, nosotros encontramos muchos problemas. Los fuimos corrigiendo palmo a palmo y el doctor Felipe Muñoz reorientó muy bien la Superintendencia de Compañías de Vigilancia. Previamente yo no lo conocía, había trabajado en la alcaldía de Bogotá con el doctor Enrique Peñalosa, estaba bien recomendado, y el doctor Juan Manuel Santos, hoy presidente de la República. En ese entonces, el ministro de Defensa también valoró muchísimo la labor del doctor Felipe Muñoz en la Superintendencia de Compañías de Vigilancia. Por eso procedimos a nombrar al doctor Felipe Muñoz. Permítanme referir a algunos de los subdirectores del DAS. Está el caso del doctor José Miguel Narváez, economista, acreditado de experiencia laboral en Medias Momi, en Calzados Spring, en la compañía comercializadora de Antioquia, en la Universidad de La Sabana. En la Universidad de La Sabana, de acuerdo con su hoja de vida, se desempeñó como jefe de personal y administrador de personal entre enero de 1983 y septiembre de 1985. Fue asistente administrativo y financiero y jefe de personal en la Universidad Católica de Colombia. Trabajó en la Corporación Delta Codelt y en Sears de Colombia. Había sido asesor de la Federación Colombiana de Ganaderos. Mi primera ministra de Defensa fue una mujer sobresaliente, colombiana transparente, eficiente,
Marta Lucía Ramírez de Rincón. El doctor Narváez fue asesor del ministerio en esa época. Él se le nombró subdirector del DAS. Rápidamente el doctor Noguera se quejó del doctor Narváez. Dijo que no podía continuar con el doctor Narváez. El doctor Narváez no renunció. Mi gobierno lo declaró insubsistente. ¿Cuál fue el periodo del doctor Narváez? Trabajó del 1 de junio del 2005 al 26 de octubre de ese año en el DAS. 1 de junio, 26 de octubre. Fue declarado insubsistente. Hay otros subdirectores del DAS, como el doctor Emiro Rojas, hombre de carrera, yo no conozco cargos contra él. Otro subdirector que estuvo encargado entre el nombramiento, entre la renuncia de la doctora María del Pilar y el nombramiento del doctor Felipe Muñoz, subdirector también de calidades excepcionales, no conozco cargos contra él. Es importante mirar, después de este tema, cuáles fueron los principios que inspiraron nuestra política de seguridad. Yo recuerdo en el año 99, el entonces expresidente Alfonso López Miquelsen, en un acto de mucha gentileza, me invitó a almorzar a su casa, con él y con su señora esposa, doña Cecilia Caballero de López. Y me dijo: Álvaro, usted con lo que está proponiendo nunca va a ganar. Es posible que en el futuro le den la razón, como a Churchill, pero las tesis de seguridad no ganan en Colombia. Doña Cecilia Caballero me preguntó: ¿qué es lo que usted propone, Álvaro? Yo le expliqué cómo era una política de seguridad democrática. Una política de seguridad para todos los ciudadanos, independientemente de su oposición o de su cercanía al gobierno. Una política de seguridad para empresarios y trabajadores. Una política de seguridad sin legislación marcial. Y ella le dijo al expresidente, su esposo, Alfonso, con eso ganó Álvaro. Fue lo que nos propusimos, una política de seguridad democrática. Pocos días antes de la elección presidencial de 2002, yo me permití entregar un manifiesto que se llamó el Manifiesto Democrático, de 100 puntos a la opinión ciudadana. En el punto 27 de ese manifiesto se dijo: la seguridad será democrática para proteger a todos, al trabajador, al empresario, al campesino, al sindicalista, al periodista, al maestro, frente a cualquier agresor. Y esa fue una obstinación, la protección de todos los colombianos. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, comparece este jueves voluntariamente ante una comisión legislativa para dar su versión sobre su papel en el caso del espionaje telefónico realizado por la Policía Secreta DAS durante su gobierno. Será la segunda vez que Uribe comparezca ante la referida comisión, luego que el 16 de junio pasado acudiera a la audiencia. En aquella oportunidad la comisión aplazó la audiencia pública porque varios miembros de esa célula legislativa fueron recusados por abogados de la parte civil. En la comisión de acusación de la Cámara de Representantes reposan al menos un centenar de denuncias contra Uribe. En esta oportunidad se espera que el expresidente deje claro si tuvo responsabilidad o no en lo que se conoce como el caso de las chuzadas.